Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola a todos, bienvenidos al episodio 24 de este podcast. ¿Se han puesto a pensar que a veces los organismos más importantes para la conservación de nuestro planeta son muchas veces los seres más pequeñitos? Sí, a veces los organismos más indispensables son insectos, bacterias, microbios y otros tantos que proveen beneficios para el planeta, no necesariamente bajo la acción de uno en particular, sino más bien del colectivo que está representado por millones de estos seres. Por dar un ejemplo, recuerdo claramente que cuando era niño, por el lugar donde crecí, aún existían los sapos, que eran animalitos tan repelidos por muchos, por muchas, pero también muy amados por otros. Y que por esos tiempos ya empezaban a desaparecer producto de la contaminación de las aguas, el crecimiento de las ciudades, la matanza indiscriminada por parte de las personas. Y no fue hasta mucho después que realmente nos dimos cuenta de la importancia que tenían estos seres en la conservación de la flora, de los cultivos que nos alimentan y todo eso a través del control que ejercían pues, sobre las plagas, porque de alguna forma los sapos ayudaban a controlar la sobrepoblación de estos insectos que indirectamente eran dañinos para el ser humano. Y hoy los extrañamos, pero lamentablemente ya no los tenemos. Este mismo efecto está ocurriendo con el protagonista del tema del episodio de hoy, que son las abejas. Sabemos que las abejas son insectos increíblemente importantes para la vida del planeta. Gracias a ellos, la polinización de las plantas se da y con ello un sinfín de efectos secundarios en favor de la vida. Entonces hoy hablaremos de esto y de tantos otros temas relacionados a estos animalitos increíbles y también hablaremos de ese manjar único y altamente nutritivo que producen y que se llama miel, así como sus derivados. Entonces, mi invitada el día de hoy es una de las personas que conoce realmente de este tema, es más, trabaja en la industria de la producción de la miel y más allá del objetivo de producir miel increíble y pura, tiene por objetivo desarrollar sostenibilidad y lo hace a través de conservar a las abejas y pues esta conservación lleva de cierta forma a la restauración del ecosistema. También por esta razón me llamó tanto la atención y quise que nos comparta los conocimientos que tiene trabajando tantos años con estos insectos. Y bueno, mi invitada se llama Isa Calderón y para hablarles un poco de Isa, ella es bachiller en ingeniería química, es meliponicultora, apicultora, emprendedora y agricultora que ha fundado un emprendimiento llamado Sumac Kausai, que es un emprendimiento ambiental que promueve la conservación de las abejas y otros polinizadores que restauran ecosistemas y de la mano de algunos productores ha decidido llevar la voz de la agroecología y la protección de los bosques haciendo uso de recursos sostenibles. Además de restaurar áreas que se han degradado con el tiempo con flora nativa y depredada como por ejemplo Palo Alto o Hualtaco, básicamente, y por ende está construyendo sistemas alimentarios sostenibles, saludables, resilientes, ubicados en el caserío Liguerón, en la comunidad campesina de San Francisco de Asís, que está en el distrito de Salas, en Lambayeque. Y como sabrán, Lambayeque está en el norte de nuestro país. Entonces, sin más, me gustaría darte la bienvenida, Isa, a este podcast, a conversar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar en este episodio y compartirnos de un tema que me parece muy interesante, muy amplio también, así que vamos a tratar de hacerlo bastante concreto, bastante entendible para todos. Y bueno, a mí me gustaría comenzar un poco el episodio de hoy por preguntarte cuál es esa importancia que tienen las abejas en el ecosistema, ¿no? Porque se habla muchísimo de que las abejas son el futuro del mundo, que son las conservadoras del mundo, del planeta, pero realmente ¿cómo es esto? ¿Cómo es que sucede? ¿Por qué son importantes? Tal vez nos vas a explicar un poco. Cuando empezamos a hablar de abejas, primero vamos a quitarnos muchas, ¿cómo se les puede decir? Paradigmas. Cuando pensamos en abejas, inmediatamente en nuestra cabeza viene esta abeja, ¿no? Que tiene el abdomen amarillo con rayas negras y que produce miel y que pica.
Ajá. pero no, no es así. Nosotros, cuando vamos a pensar en abejas de ahora en adelante, vamos a imaginar que en el mundo existen cerca de 20.000 especies de abejas, ¿sí? Entonces, y en ese porcentaje, en un 75% aproximadamente son abejas solitarias, es decir, abejas que no producen miel, que no viven en colonias, que no tienen reinas, que no hay obreras, no hay zánganos, ¿sí? Luego el otro porcentaje más pequeño, me parece que era en el 7%, 8%. Este porcentaje son abejas que son abejas parásitas que van a invadir el espacio de las otras abejas, ¿no? Y se alimentan de justamente lo que estas abejas colectan. Y luego ya el otro porcentaje más chiquitito, ahí están las abejas sociales, sociales porque viven en colonias, porque hay reinas, hay obreras, hay zánganos, viven en castas. Estas abejas sí producen miel, ¿no? Y viven en colonias. Entonces, pero de todo este grupo grandote, la importancia que tienen las abejas justamente es que son polinizadoras, ¿no? Brindan el servicio ecosistémico de la polinización. ¿Pero qué es? ¿Por qué es importante? Porque todo el alimento que nosotros consumimos, más del 75% de ese alimento que llega a nuestras mesas, es por zoopolinización, es decir, polinizado por animales. Es decir, que los animalitos como las abejas, los murciélagos, los colibríes, las mariquitas, las hormigas, que también son polinizadores, entre otros, transportan los granos de polen, que es el espermatozoide vegetativo, ¿no? De la planta, que cuando van a visitar a una flor en busca de alimento, ya sea néctar, ya sea polen, en su cuerpo llevan los granos de polen y lo transportan hacia el ovario de la flor, hacia el ovario, y entonces que es la parte femenina de la flor, y se produce la fecundación, y luego obtenemos semillas y frutos. Por eso es importante, y ese rol lo cumplen, como lo mencioné, diversos polinizadores, murciélagos. Por ejemplo, la pitahaya la poliniza el murciélago, ¿no? Y los murciélagos polinizan de noche. Entonces, es importante conocer qué plantas son polinizadas, por tales polinizadores, para así conservarlos, ¿no? Y básicamente eso también es un trabajo que venimos haciendo con Suma, con SAI. Pero al punto que quería llegar era que de todo este grupo grande de polinizadores, de murciélagos, de aves como los colibríes, las mariquitas, las abejas son los insectos más importantes, ¿no? Ese porcentaje está más. Pero como les comenté, cuando hablamos de abejas, no solo hablamos de la abeja que produce miel. Entonces, es por eso que son importantes, porque gracias a estos polinizadores nosotros podemos tener alimentos en nuestras mesas. Qué interesante Luego el otro además. porcentaje. Uh-huh. No, qué interesante además que un dato que nos revelas es que no necesariamente esa imagen clásica, ¿no? Tradicional que teníamos de las abejas son las abejas que pues existen en el mundo, sino que existen en su mayoría otras especies que no Sí. necesariamente pues no necesariamente tienen la misma función o el mismo rol o el mismo trabajo que hacen estas abejas, digamos, sociales que tú nos comentas, y que así se denominan. Pero lo que más, por ejemplo, me asusta es saber que es un porcentaje muy pequeño de todas estas especies, ¿no? El que justamente tiene un rol tan importante. Al ser un porcentaje tan pequeño, me hace pensar que si van desapareciendo poco a poco, no tendríamos, pues, o sea, no tendríamos esta función que hacen, que es la de generar esta polinización en alimentos tan importantes de consumo humano, ¿no? En alimentos que son, pues, realmente de tanto valor nutritivo. Eso me asusta un poco y creo que es algo para reflexionar realmente de cara a qué estamos haciendo para conservarlas. Entonces, justo acá surge una pregunta que siempre he tenido, es ¿de qué manera estamos extinguiendo a las abejas o de qué manera estamos perjudicando la existencia de las abejas? Porque yo hace mucho tiempo escucho esto, pero no sé de qué manera los estamos perjudicando. ¿Es a través de, digamos, de repente los insecticidas que estamos usando o es a través de repente de la tala, de los bosques? Probablemente tú conoces un poco más y nos puedes decir de qué manera estamos extinguiendo a las abejas. Y en el 2018 salió el informe de biodiversidad para la alimentación y la agricultura de la FAO, donde mencionaba justamente que había un declive muy grande, ¿no? de insectos y básicamente de abejas. Y este grupo grande, ¿no? Donde están las abejas solitarias, las abejas parásitas y las abejas sociales que producen miel. Pero todas ellas juegan un rol importante, todas son importantes. Entonces, claro, en Europa y en África ven la abeja Apis mellifera, que es la abeja que produce miel, y para ellos es su abeja nativa, pero para nosotros no, porque esa abeja fue introducida. La abeja que produce miel, que tiene el abdomen amarillo con rayas negras, aquí en este continente americano es introducido, no es nativa.
Nosotros también tenemos abejas nativas sin aguijón que producen miel en menor cantidad y de hecho tiene propiedades más medicinales, ¿no? Con respecto a la, digamos, a la miel común. Pero, y de hecho, estas abejas son las que están en más peligro de extinción que estas abejas que sí son manejadas, porque si tú las manejas, Mm. al menos puedes, sabes, multiplicarla y no están en vías de extinción. O sea, para Europa sí, para ellos, pero la preocupación para nosotros debería ser más las nativas. Claro, porque son Ojo, precisamente las que polinizan exactamente. alimentos que son de origen, digamos, de origen local. Nativos, oriundos, sí, y también hay algunos que son silvestres y que hay, a eso se le llama síndrome de la polinización. Hay específicamente algunos polinizadores que visitan solo cierto tipo de especies de plantas, y si ese polinizador se extingue la planta, y probablemente la planta era un alimento para los humanos o para algún animal, ¿no? Claro, era parte de Entonces, una cadena, digamos, alimenticia o de un ecosistema. exactamente. Se pierde. Y lo que tú mencionas justamente en Perú, lamentablemente, en la Amazonía es donde se concentra la mayor biodiversidad de abejas nativas, y es en la Amazonía donde se da la mayor cantidad de monocultivo, de destrucción de bosques, tala ilegal, y todo eso está conllevando a que poco a poco se quite el hábitat de muchas especies polinizadores, y básicamente si hablamos de las abejas, hay ciertas abejas que suelen anidar, es decir, hacen sus nidos en los troncos de los árboles, en las raíces o en las ramas. Si talamos los árboles, estamos quitando el hábitat de estas especies nativas, ¿no? Y por eso es que justamente es nuestra preocupación. Eso es uno, la tala ilegal, la deforestación, la agricultura intensiva, y lo otro es el uso excesivo de pesticidas. Eso es un problema gravísimo, gravísimo, porque una, o las termina matando o es que termina contaminando las flores y que posiblemente las abejas colectan y eso se transmite, ¿no? A la miel, ¿no? Que finalmente ellas procesan. Entonces es un problema muy grave. Lamentablemente hasta ahora no hay ninguna regulación, ¿no? Que vea por ello. Mm. Pero eso está pasando, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que además estemos consumiendo un producto que ya no es tan natural que digamos, porque está bajo la influencia de todos estos químicos, bajo la, digamos, la contaminación de todos estos químicos. Pero bueno, más allá de las noticias fatales y tristes, algo que también por mucho tiempo me he preguntado y que pues, siempre lo he visto de forma incompleta es el proceso de generación o de cultivo, de generación de la miel que tienen, ¿no? Las abejas. Y quería que me expliques cómo se da este proceso, cómo ocurre, digamos, la formación de la miel, la recolección de la miel, ¿no? Porque muchas personas consumimos de manera, eh, de manera constante, frecuente, miel de abeja y no sabemos cómo se produce esto, ¿no? Sería muy interesante conocer. Sí, bueno, en realidad, a ver, todo empieza en la naturaleza, en el bosque, justamente con las flores o también con la savia que algunos troncos de árboles suelen exudar, ¿no? Y que las abejas suelen aprovechar. Por ejemplo, el algarrobo tiene en su tronquito, exuda siempre como un líquido muy dulce que las abejas suelen aprovechar y que también la procesan y la convierten en miel. Entonces colectan el néctar tanto de la exudación de algunos troncos como el algarrobo o el paique, o también el néctar de las flores, ¿no? Que ellas suelen visitar. Y luego esta, pues ellas la almacenan en su abdomen y luego ellas comienzan a regular ese pH, la regulan internamente. Y luego cuando ya van a la colmena, es como que traspasan todo esto a otras abejas que se encuentran dentro de la colmena y son ellas las que se encargan de almacenar todo este néctar ya con algunas enzimas que ellas ya han procesado internamente hacia los hexágonos, ¿no? Hacia el panal. Y ya ahí es donde ellas se encargan ya de procesarla, digamos, finalmente, ¿no? Y mantener la temperatura de la colmena justamente ahí en ¿Cuánto más o menos puede la colmena, tardar, perdón. cuánto más o menos puede tardar el proceso de producir miel desde cero? ¿Cuánto le toma a un panal, ¿no? De repente construir todos estos, desarrollar todo este sistema y tener la miel lista para cosecharla? En realidad, o sea, el trabajo de un litro perdón, una cucharadita de miel, estamos hablando casi de trabajo de 1000 abejas, es un montón Wow. Y en cuestión de tiempo, de tiempo. Bueno, todas las abejas colectan la miel en un día, ¿no? Y eso se procesa en un día, o sea, la abeja va a colectar a campo el néctar de la flor y luego, o la savia también de los troncos y regresa a la colmena, se lo traspasa a otra abeja y esa abeja es la que se encarga de almacenar, ¿no? es decir, que Y un ya es, apicultor podría cosechar miel todos los días. no, No. no, en realidad esto no. ¿Por qué? Porque nosotros, depende, puedes hacer 2 cosechas al año, 3 cosechas al año, justamente
No todas las plantas florecen al mismo tiempo, entonces hay ciertas temporadas donde es tiempo de lluvia, por ejemplo, entonces en ese tiempo de lluvia las abejas ya no salen a pecorear, ¿no? Ya no salen afuera por el frío, por la temperatura y porque la lluvia lava el néctar de la flor, entonces ellas tienen que tener alimento almacenado para pasar ese tiempo de invierno, por ejemplo, ¿no? Y ya luego, cuando llega verano, primavera, en donde ya hay mayor floración, entonces ellas salen a colectar ese néctar, la aprovechan y la procesan recién, pero no es que todo el año produzca miel, porque no todo el año hay floración, ¿no? Hay tiempo también de sequía donde ese tiempo se para y por eso es que cuando uno cosecha no tiene que sacar todo el alimento y tiene que dejar una parte del alimento Para las abejas. para pasar, sí, para pasar este tiempo que donde ellas no van a tener alimento, ¿no? Porque no, o sea, nosotros cogemos solo un poquito lo que es necesario, no es que sacamos todo. De acuerdo. Otra cosa que se me viene a la mente, de hecho, aprovechando que tú conoces muy bien el tema, es cómo reconocer una buena miel, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy abundan todo tipo de mieles en el mercado y mientras más lejos lleguen, más refinadas o mezcladas también a veces. Entonces, por ejemplo, he escuchado de malas prácticas que se dan en el mercado donde a veces se mezcla la miel con azúcar y bueno, así es que se termina distorsionando la miel. Pero bueno, más allá de esas malas prácticas, ¿cómo reconoces? ¿Cómo reconoces que una miel es buena, que tiene buenas características, que cómo saberlo, sobre todo para personas que de repente no tienen tanta experiencia, no consumen tanta miel, y que tal vez son tips que nos puedes dar para estar más precavidos, más prevenidos la próxima vez que vayamos a comprar. En realidad, para empezar, la miel, cuando las abejas producen la miel, el proceso normal de la miel es que con el tiempo tiende a cristalizar y eso va a depender mucho del clima, del origen de las flores que las abejas visitaron, de la altura en la que estaban, porque bueno, o sea, Perú es un país biodiverso, en cada región hay una diversidad de especies de flora, es decir, de plantas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, hablar de una miel de la costa que de una miel de la selva o de la sierra, porque en la selva hay mayor concentración de humedad y lo que va a hacer que una miel de la selva, por ejemplo, se mantenga más líquida o sea, en esa composición líquida por mayor tiempo. Porque lo normal es que una miel cruda, se le llama cruda justamente porque tú cuando cosechas la miel, o sea, colas, ¿no? Para quitar los palitos, las hojas y la cera que se queda y luego ya envasas. Eso es lo normal, porque la miel de por sí es antimicrobiana, antimicótica, entonces ya no necesita ningún proceso extra, ¿no? Como por ejemplo de pasteurización, que en algunos, lamentablemente la regulación de SENASA es que si tú quieres tener un registro sanitario tienes que pasar por un proceso de pasteurización, pero tú al someterla a calor, a determinada temperatura, por más baja que sea, pierde su composición medicinal, ¿no? La miel. Y entonces esa miel que es pasteurizada nunca cristaliza, se mantiene líquida toda la vida, Mm. ¿sí? Pero lo normal que pasa es que si es una miel natural y que tú la quieres para uso medicinal es que tiene que ser una miel cruda, que mantenga todas sus propiedades. Entonces esa miel cruda con el tiempo tiende a cristalizar y eso depende del origen floral. Puede ser a unas 2 semanas de la cosecha, un mes de la cosecha, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años. O sea, la miel con el tiempo sí tiende a cristalizar, a menos que estés en un lugar con elevadas Y, temperaturas y ese y proceso ahí de se mantiene líquida. cristalización hace que se conserve la miel, entiendo yo. Porque, por ejemplo, tomando el caso de un ejemplo que es muy inventado siempre en esto de la miel, en el caso de los sarcófagos de los faraones egipcios que alguna vez se abrieron, se descubrió que ellos habían sido enterrados con miel de abeja y que la miel estaba totalmente intacta y estaba conservada y que es más, según estudios, podía incluso consumirse esa miel, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente la miel puede durar tantos años en su estado natural? ¿Es justamente por este proceso de cristalización que tú Es mencionas? que, es que, claro, la miel no tiene fecha de vencimiento, excepto que, o sea, claro, tiene que estar, porque esos lugares han estado cerrados, digamos, prácticamente todo ese tiempo que no se lograba encontrar, entonces han estado en un lugar hermético y seco, ¿no? Libre de humedad. Entonces eso hace que también la miel se conserve, y porque si tú tienes en tu casa, digamos, un frasco de miel y colocas la cuchara y luego alguien más viene y la contamina, entonces obviamente ahí sí, pero la miel sí tiene un poder conservante, de hecho, ¿no? Se utiliza también para conservar otras cositas cuando elaboras algún fermento o algo también, pero tiene esa capacidad antioxidante, antimicótica y no tiende a, digamos, a vencerse, ¿no?
pero como te comento, si se te exige el registro sanitario, sí o sí tienes que colocar fecha de vencimiento y tienes que pasteurizar y ya, o sea, digamos, ya no es una miel Claro. óptima, ¿no? Para Ya no fines es una miel medicinales, tan sino óptima culinarios. para fines medicinales, pero lamentablemente la industria y en todo Sí, caso las regulaciones exigen que pase por un proceso exactamente. para que el consumidor tenga las garantías de que eso sí no le va a hacer de Mm. todas maneras ningún mal, ¿no? Sin embargo, si una persona realmente quisiera probar la verdadera miel así cruda, tendría que irse de repente al mismo lugar a probarla, ¿no? Tendría que consumirla del mismo apicultor, ¿no? Del Mm. mismo panal. Quizás si es que tiene este deseo exquisito por consumir pues una miel absolutamente pura. Lamentablemente, la mayoría de las personas que estamos en ciudad tenemos que comprar la miel, pero en ese caso, por ejemplo, sí nos vemos un poco expuestos, ¿no? Al tema de la Bueno, pasteurización. pero depende, hay, bueno, excepciones. En nuestro caso, nosotros vendemos la miel cruda justamente que es para temas medicinales, ¿no? Entonces, no hay problema. O sea, también hay esa opción de encontrarlo, seguramente estas Mm, opciones en tiendas naturistas o en biomarkets, donde sí encuentras opciones de mieles crudas, ¿no? Y que te va a dar ah, ok, la nitidez y la seguridad de que sí es una miel que si la quieres utilizar con fines medicinales, obviamente la vas a encontrar en ese lugar. Pero tú me hiciste excelente. la pregunta con respecto a la adulteración. De hecho, es un problema muy grave, porque a nivel mundial, digamos, China es la que lidera la lista negra, ¿no? De adulteración de mieles, porque ellos han visto la abeja como una fábrica, como un centro de producción que todo el tiempo tiene que producir y producir miel, pero no es así. O sea, nosotros tenemos otra visión con respecto a las abejas, sino como un ser vivo, como un ser divino que tiene derechos igual que nosotros. Entonces, ellos, por ejemplo, alimentan a las abejas para que produzcan más miel con algún derivado de azúcar, ¿no? Con el azúcar mismo. Entonces, alimentan con azúcar y obtienen más miel. Pero obviamente es una miel falsa, no es una miel verdadera, porque la miel verdadera es producida por las abejas que la obtienen del néctar o exudaciones de la savia de Ok. las plantas, ¿no? O sea, y si quieres realmente saber cuándo es una miel verdadera, justamente una es que cristalice, o sea, si es una miel de verdad, tiene que cristalizar. La otra es que conozcas al apicultor, o lo otro es que también puedes hacer una pequeña prueba, que es, Como una bueno, cata. normalmente siempre lo hacemos, sí, coges un poquitito de miel en una cucharita y en una taza o en un plato hondo blanco la sumerges y la diluyes con un poquito de agua y agitas, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta en ese movimiento, en ese momento de agitar, se forman como unos panalitos, como unos hexágonos, o sea, y ahí te das cuenta inmediatamente que sí es una miel verdadera. Pero ojo, también hay personas, lamentablemente, o sea, uno tiene que conocer a dónde, a quién le compra, cómo es su proceso de producción, porque hay algunos que sí mezclan también incluso su miel con otras cosas y que obviamente va a tener estas características de formar las celdas, pero no es una miel, ¿no? Digamos 100%. Entonces, hay un montón de cosas, pero yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Primero que cristalice y luego conocer al productor, cómo trabaja, cuál es su forma de producción, ¿no? Entonces, eso Exactamente. es un... Mm. Antes de que se me vaya el tema, en un tiempo y hasta hoy se ha puesto muy de moda el propóleo, ¿no? Como de hecho una sustancia que es medicinal para tratar, de hecho, subir las defensas, tratar algunos problemas respiratorios, en fin. ¿Qué es realmente el propóleo? A mucha gente todavía no le queda muy claro y qué otros beneficios podríamos aprovechar en estos tiempos donde, por ejemplo, el frío nos embate, las enfermedades, la gripe. ¿Cómo podríamos aprovechar su beneficio? En realidad, el propóleo es uno de los insumos que las abejas suelen colectar, ¿no? Igual, todo viene de las plantas, del bosque, donde ellas se adentran, ahí encuentran todo. Entonces, los árboles, bueno, sus ramas tienen como unas yemas y es ahí donde las abejas suelen colectar como algo que exuda, ¿no? Que es la resina de los árboles y que ellas, pues, luego las almacenan en la colmena justamente para proteger la colmena porque tiene el propóleo que es una mezcla de resinas de árboles, de diversos árboles que hay en una zona específica, ¿no? Donde están las colmenas. Entonces ellas colectan todo esto y luego las llevan a la colmena y la utilizan justamente para proteger a la colmena, ya sea de algún tipo de hongo, de algún tipo de microbio y para tapar los agujeros pequeñitos que hay en la colmena. Entonces, esto justamente le da ese poder al propóleo de ser, de tener esa propiedad
básicamente también antimicótica, también antimicrobiana, y que ayuda mucho en temas justamente de lo que tú has comentado, ¿no? En temas de que estén más relacionados al sistema respiratorio, ¿no? Ujú, ujú. Eh, ¿Y qué es el polen? Este producto que es como, Ujú. como unas bolas un poco secas que se diluyen en agua o en algún líquido. Todavía mucha gente no encuentra, no termina por entender cómo puede usarlo y para qué sirve. El polen justamente también, como te comenté, es el espermatozoide vegetativo de las plantas, entonces es lo que nosotros consumimos, bueno, las personas que suelen consumir y se encuentran en las flores, y que las abejas también suelen colectar, en este caso en su corvícula, que es la patita trasera de la abeja, que es como una canasta, y que cuando van visitando de flor en flor, ese polvo blanco, bueno, ese polvo que encuentras en las flores es el polen y ellas van colectando y se va juntando en bolitas y eso cuando llega a la colmena también se va almacenando, ¿no? En los hexágonos del panal. Mm. Entonces, justamente esto, en algunos casos, o sea, no hay muchos estudios científicos que sí lo avalen, pero sí se dice que ayuda muchísimo en temas de fertilidad, ¿no? Los granos de polen, porque también es una, ya si se le ve la composición más, ¿no? Bioquímica, se encuentra pues por esa constituida básicamente, es una fuente de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, ¿no? Perfecto, me llama mucho la atención cómo los hexágonos son una gran fuente de muchas cosas, ¿no? Podemos encontrar no solo miel, sino también propóleo, podemos encontrar este polen y tantas otras sustancias, imagino que no se comercializan tanto, y todo en un pequeño espacio tan chiquito que obviamente hay que multiplicarlo por cientos. Sí, el propóleo lo encontramos en los rinconcitos de la caja, o sea, digamos en el hexágono está el polen, también en jalea y también Y todos son en miel, protectores, ¿no? ¿no? Es una Sí, locura. sí, Como son todo en función de lo que la abeja necesita para protegerse y cómo nosotros, los seres humanos, llegamos a beneficiarnos de esa gran riqueza nutricional, ¿no? Que proveen y medicinal también. totalmente, totalmente. En realidad, yo creo que tener abejas es una bendición porque tú tienes la propia medicina cerca de ti, ¿no? Sí, exacto. E incluso he visto que ponen la miel encima de las heridas, ¿no? Por ejemplo, también. Sí, es cicatrizante también, antiséptica, sí, 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 muy, muy buena. Entonces, y claro, si lo utilizas para, como el elixir de la juventud, como yo le llamo, funciona mucho porque te hidrata la piel, lo puedes Claro. utilizar como mascarilla, o sea, la miel cruda, la miel de verdad, muy, muy buena, muy La efectiva y industria de te la deja la piel belleza hidratada, suave. utiliza la miel como Sí, ingrediente para fabricar muchos productos. sí, Incluso hay mascarillas naturales hechas a bases de miel de abeja, ¿no? Que se utiliza para mantener la piel bien, joven, sí, nutrirla, ¿no? Que es la manera en la que se puede sí, preservar. Bueno, ahora quiero hablar de tu proyecto y bueno, quiero pedirte que me cuentes, de hecho, qué es Summa Causai, qué significa de plano y un poco que me expliques por qué decidiste hacer este emprendimiento, de qué manera estás favoreciendo los objetivos de sostenibilidad que te has planteado y bueno, en fin, conocer un poco más. en realidad, suma causa es una palabra que, que significa el buen vivir o estar en armonía con la naturaleza. Y es una visión de vida que no solo está en Perú, también está en Ecuador, en la parte andina, ¿no? En Bolivia también. Entonces yo sentí mucha conexión eso cuando estaba buscando también, digamos, sentido a mi vida. Porque bueno, siempre sentí conexión con la naturaleza desde que era pequeña. Lamentablemente, bueno, no sé, digamos que no estudié algo muy, muy afín a lo que yo sentía desde el corazón. Cuando terminé la universidad decidí emprender mi propio camino, al que yo le llamo el camino del corazón, que tuve que tener mucho coraje porque empecé con presupuesto cero, ¿no? Pero yo quería estar en el campo, quería hacer algo y yo ya hacía, digamos, de alguna forma restauración de ecosistemas, es decir, reforestaba, con plantas básicamente nativas en la montaña, ¿no? Aquí en una comunidad campesina, en Salas, en Lambayeque. Entonces, sí, mi mamá también tenía una colmena de ella, de abejas, de Apis mellifera, de esta abeja que produce miel, que pica, ¿no? Entonces, y así comenzamos con ella. Yo lo apoyaba a vender y luego, la propuesta de valor fue modificándose con el tiempo, porque nada está estable, ¿no? Sino que uno va aprendiendo en el camino y va haciendo muchas mejoras. Entonces, justamente luego nace
la propuesta de seguir haciendo algo que tenga un impacto, que genere un impacto en nuestra comunidad. Entonces vendíamos la miel y una parte de estos fondos que recaudamos, pues lo destinamos a seguir reforestando para continuar conservando estos polinizadores, tanto abejas apis mellifera, abejas nativas y otros polinizadores, ¿no? Que, como te comenté, juegan un rol muy importante dentro de la conservación de la biodiversidad, y si hablamos de comida, dentro de la agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, y poquito a poco hemos ido avanzando con Suma Causai, pero el propósito es eso, ¿no? Hacer restauración, conservar hábitat, recuperar hábitat y también brindar un producto que sea saludable, ¿no? Para las personas que quieran conocer un poco más de nuestro trabajo y que también quisieran mejorar su salud, ¿no? Exactamente, qué bien, qué buena labor. Y de hecho, por ahí también me enteré que han recibido o has recibido premios. Cuéntame en qué marco o contexto se ha dado esto. Eh, eh, Quiero saber de estos reconocimientos. Y de hecho también, ¿qué objetivos nuevos tienes para el futuro? ¿Cómo planeas seguir haciendo la labor que haces? Sí, nosotras, como te comento, yo agradezco mucho la oportunidad que me dio la vida de emprender este camino, porque al final ha sido un desafío para mí de aprender un poquito a ser más, ¿cómo te digo? No sé si la palabra es independiente, organización, pero es eso, ¿no? Que te da a ti el poder de ser libre y feliz, libre y feliz, es lo que yo siempre he anhelado, ¿no? Y creo que un alma, una persona se basa en eso, ¿no? No estar en un mundo estresado, en un trabajo donde no te gusta, sino ser feliz realmente haciendo lo que te gusta. Entonces, buscar ese camino no ha sido fácil, pero ahí estoy, ¿no? Confiando. Entonces, como comenzamos en el 2017, en el 2018 tuvimos la oportunidad de participar en una feria gastronómica en Italia, nos dieron una beca y estuvimos ahí también representando a Perú. Y luego en el 2019 postulamos a un fondo que lo daba la Embajada de Canadá, que era un fondo para jóvenes, ¿no? de bajos recursos, aquí en mi región, en Lambayeque, y lo aproveché y bueno, nos dieron el fondo. Y en el 2020 viene AWE, y justo antes de la pandemia nos premian, porque AWE es una academia de mujeres emprendedoras, ¿no? Que lo financia la Embajada de Estados Unidos, y bueno, entonces ahí ganamos el primer puesto aquí en mi región, en Lambayeque, y esa fue la primera edición de AWE. Y ya en el 2021, o sea, todos esos fonditos nos han permitido seguir comprando materiales, equipos y algunas colmenas que necesitábamos también para ir implementando nuestro trabajo y tener mayor producción, más ventas y hacer más restauración, ¿no? Y en el 2021 ganamos también un fondito de la ONG Alternativa. Y ya en el 2021 también fuimos, bueno, finalistas entre los 500 mejores proyectos de Premios Latinoamérica Verde. Estuvimos en el puesto 6 de biodiversidad. Y este año nuevamente hemos sido becarias de la edición de agua, pero esta vez se llamó la edición 3.0, ¿no? Y también vamos a ser acreedoras de un fondo para seguir avanzando con nuestro trabajo. Y fuimos este año a participar de la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos. Y nosotros fuimos como parte de la delegación de juventud, ¿no? Que fue el 6º foro de los jóvenes de las Américas, ¿no? Del YBT, que lo patrocina la OEA. Y realmente todos esos logros, o sea, yo digo que no ha sido mío, sino es trabajo de larga labor que viene haciendo no solo yo, sino la gente también que me acompaña en mi equipo, y las abejas, ¿no? Y los otros polinizadores y los árboles. O sea, siento que todo lo que en algún momento empezó, digamos así, sin presupuesto, entonces ha ido avanzando poquito a poco, y siento que uno siempre tiene que aprender a confiar, porque ha habido momentos que hemos querido tirar la toalla, que ya no tenía sentido. En mi caso lo sentí así, y luego tenías que levantarte de nuevo. Y es así, o sea, la vida te enseña a ser resiliente también, ¿no? Claro. Y agradecer por todas las oportunidades. Pero bueno, has seguido y estás en esta ruta que es imparable, y de hecho he visto un gran trabajo de redes también, que me parece muy destacable. Aprovechando la mención a las redes, me gustaría que nos comentes cómo te pueden ubicar, cómo pueden saber un poco más de tu proyecto, cómo pueden adquirir miel de verdad, miel cruda, y bueno, y apoyarte, ¿no? En esta empresa.
Muchísimas gracias por el espacio, de hecho, más bien, por eso sentí un poco también escribirles a ustedes y por ahí no comunicar un poco lo que estábamos generando y el impacto que estamos generando a través de Suma Causa. Nos encuentra en Facebook e Instagram y bueno, en WhatsApp también, con el 9335899354. Y bueno, o sea, hacemos envíos a nivel nacional, así que pueden inscribirnos y también internacional a través de amigos por el momento, porque sí enviamos a través de otras personas, ¿no? Canadá, Italia también, entonces, poquito a poco. Claro, excelente, excelente. Y yo animaría a las personas a consumir más miel. Sé que hoy en día no es a veces fácil de conseguir, de encontrar, pero de hecho es un gran alimento, ¿no? Es uno de los alimentos que es muy recomendable incluir en la alimentación, no solamente por los valores nutricionales que tiene, sino por todo aquello que nos puede dar en favor de nuestra salud, ¿no? Por otro lado, pues nada, estoy muy agradecido de que hayas tenido la oportunidad de estar en este episodio, Isa, y compartir con nosotros el conocimiento de las abejas, de lo que está pasando con su existencia y, bueno, de qué manera colaboran con el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a todo el equipo de Superfood también por la invitación y por darnos este espacio para contar un poco más de nuestro trabajo. Y también pueden visitarnos en la montaña para hacer la ruta de la miel de abeja, así que Sí. ahí también hacemos una ofrendita a la tierra y bueno, nos conectamos muchísimo, reforestamos juntos y conocemos la diversidad de mieles que tenemos aquí en la montaña. Es un agroturismo, Gracias. ¿verdad? Sí, es un servicio de agroturismo que brindamos, así que bueno, están bienvenidos siempre, cuando gusten. Perfecto. Adelante entonces. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.